Hace un tiempo hubo una controversia en internet, aunque quizás por el alcance y las repercusiones más bien tengan que llamarlo como la 20ª parte de una controversia. Cuando aficionados al famosísimo juego de cartas Uno le dijeron a Mattel o Hasbro, no estoy seguro de cuál de las dos, que no conocían las reglas del juego que distribuía. Literalmente era el meme de, pero si yo soy el distribuidor del juego, yo conozco las reglas, las establecí. Y los fans, y si eres el distribuidor deberías informarte más de las reglas reales del juego. La manzana de la discordia era que esta regla, quizás inventada en Latinoamérica, de si tú pones un +2 y la persona responde con otro +2, no solamente se anula el efecto, sino que se acumula para otra persona. Ponías tu +2 o tu +4 en modo de defensa, activaba un ataque de espejo y multiplicaba por 2 el efecto, a menos que tuviese otra carta en modo de defensa y volvía a revertir el ataque y bueno, te acabara, ¿no? Destruía tus puntos de vida. Bueno, esta regla aparentemente no existe en las reglas oficiales de Uno. Creo que no habría tanto problema, no creo en un futuro distópico donde el gran Uno te esté persiguiendo con una policía secreta para ver si alguien no obedece las reglas y inventa las propias para encarcelarlo y matarlo. Creo que no estamos ni cerca de llegar a ese futuro. Creo que aunque la gente juegue como juega, aún así se pueden respetar las reglas de la organización. Por ejemplo, en torneos mundiales que se hagan de Uno, si es que existen, estoy seguro que existen. Ahí sí que tendría toda la autoridad el señor Uno de establecer sus reglas y de hacerlas valer. La persona que no las acate, pues no puede ser un concursante o un ganador de un torneo hipotético de Uno. Hay otros lenguajes, pensemos no solamente en términos de reglas, sino de lenguajes, que no admiten que haya oposición o una visión disidente de las reglas. Por ejemplo, los lenguajes de programación que tienen su base en las llamadas gramáticas libres de contexto, algo investigado por una persona llamada Noam Chomsky, que a menos de que tú seas preciso en la forma en que expresas las cosas y siga las reglas del lenguaje de programación, la computadora no va a hacer lo que quieras, va a hacer algo o no va a hacer nada, pero definitivamente no lo que estás buscando. Hay una gramática especial que tiene solamente una semántica y no puede salir de ahí. Son reglas establecidas. No es como el Uno donde tú puedes, no importa, voy a jugar como quiera, ¿no? Voy a crear mis propias reglas. No pasa así. Con una computadora tienes que ayudarte de las reglas que establece el creador o la comunidad que da soporte al lenguaje de programación. Hay lenguajes de bajo nivel que son muy complicados y lenguajes de alto nivel que son más parecidos al inglés o al español que usamos. Parecidos, no iguales. Y actualmente, de hecho, con el despunte de las inteligencias artificiales, podemos usar el lenguaje humano y casi que nos puede entender la máquina y hacer lo que le digamos, ¿no? Es un contexto muy específico, las llamadas tal cual, ¿no? Gramáticas libres de contexto. Eso es en cuanto a una institución llamada Uno, vamos a llamarla así, y en cuanto a comunidades de programadores que delimitan un lenguaje. Es decir, estas entidades pueden legítimamente, porque tienen la autoridad de establecer sus reglas y en cierta medida hacerlas valer. Pero ¿qué ocurre en cuanto a reglamentos, gramáticas, lenguajes, donde no existe un único creador o una única persona que sea dueña, ama y señora de las reglas, sino que son miles o millones de personas las que establecen las reglas? ¿Qué ocurre en esa dinámica? Vamos a ir a un video del streamer Shokas, donde él se topa de golpe con las dificultades que conlleva un mundo donde todos somos dueños de la lengua llamada español. Porque yo no hablo mal el idioma. Puedo hablar con la mala pronunciación, alguna palabra, puedo equivocarme en algún término, pero jamás diría aiga. Si yo dijese aiga, lo diría con constancia. Sería algo que diría a diario. Cardio lo tendrá que demostrar cuando haya las peleas de... Cuando haya un WIPE de New World en el que hagan cambios reales. No me puedo equivocar en una palabra una vez de repente, en una palabra que es tan fácil equivocarse mucho. Vale, el que se equivoca con aiga es porque dice aiga, y lo dice mal, es como decir murciélago. Es como decir murciélago. O como decir concreta. O como decir concreta. Es decir, el que dice aiga lo dice siempre. ¿Por qué voy a coger y voy a decir yo de repente un día concreta? Si sé bien que se dice concreta. Bueno, ahí además del despiste de Chocas, de que al final sí termina diciendo mal la palabra, bueno, él primero está defendiéndose
me parece que no tengo el contexto completo del video, pero está defendiendo, se entiende un poco. Se está defendiendo de alguna acusación que se le ha hecho de que pronuncia o dice malas palabras y empieza a decir que haiga, murciélago, ¿no? Que una persona que, a menos que está acostumbrada a decir esas palabras aparentemente mal, no va a cometer el error de decirlo de un día para el otro mal, cuando toda la vida lo dijo bien, ¿no? Para empezar, ahí el editor se nota un buen gol porque pues recopila momentos en que él dice aiga, donde él mismo sí que está errando desde su perspectiva porque él está defendiendo una habla educada y al final se traba, ¿no? Con esto de concreta o coquete que quería decir. Hay que decir muchas cosas respecto a este video, pero partamos de una sencillísima frase y para decir esa frase necesito ponerme en modo académico. Tengo aquí mis lentes. Tengo aquí un buen libro, tengo aquí un buen café y efecto de lluvia. La frase es la siguiente. Una entidad como la Real Academia de la Lengua, respecto al lenguaje, es descriptiva, no prescriptiva. Bueno, ya dijimos la frase, dijo la frase por fin. Ahora sí, continuemos. Esto lo digo porque para empezar hay la falsa noción de que hay una habla incorrecta y hablas correctas, que una denota cultura, propiedad, educación y otra no. Lo que estudian los lingüistas no son reglas que se establecen desde una única entidad, porque el español no es propiedad de nadie, no es propiedad de un ministerio en España, en Cataluña, no es propiedad de una Real Academia de la Lengua, es propiedad de los hablantes. Y la Real Academia de la Lengua se limita a estudiar los hechos que ocurren con la lengua. Los modos, las costumbres con las cuales los hablantes utilizan los vocablos. Las registra y emite comunicados. No, bueno, la gente ocupa esta palabra con ese significado, usémosla, ¿no? O registra, la gente dejó de ocupar esta palabra con este significado. Esa es la labor de la Real Academia de la Lengua. Por ejemplo, de hecho, lo que dijo él de que la gente pronuncia murciélago es que anteriormente el vocablo correcto era murciélago, no murciélago. Pero la gente empezó a decir murciélago. Y como la Real Academia de la Lengua y otras entidades se dieron cuenta de que el uso común de la palabra era murciélago, ya no murciélago, dejaron de usar el vocablo aparentemente original. Es decir, la lengua va evolucionando y entidades como la Real Academia de la Lengua se limitan a describir los usos del lenguaje. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Es decir, el hecho de que él diga de repente concreta, mientras pueda comunicar de forma eficiente la idea, no es tan problemática. Hay contextos que demandan ser precisos, ser técnicos. Evidentemente, en la ciencia, tú tienes que incluso, hablando de sustancias, hablando de especies, tú tienes que referirte a ellas por medio de su nombre científico, no tanto el coloquial, y ser preciso. Hay contextos, como el que ya hemos dicho de la programación, que te demandan ese tipo de precisión, aunque no fuese un lenguaje netamente humano. Hay unos donde hay más libertad, puedes tú depender del contexto. Tú sabes cuando gato se refiere al felinito que hace prr, y cuando se refiere a la herramienta con la cual levantas un coche para cambiar una llanta. Hay permisividad en cada contexto. ¿De qué depende? Del contexto en el cual tú quieres transmitir la información. Pero, por ejemplo, en el contexto en que se encuentra el Chocas, donde no es que dependa la vida de alguien de que pronuncie correctamente concreta o croqueta, puedo usar ambos, ¿no? Puedo usarlo. Mientras se entiende la idea, creo que es medianamente suficiente. Estas palabras incluso como aiga, con las cuales nosotros quizás, no sé, ofendemos a una persona dijiste aiga no debe decirse así, debe decirse haya, ¿no? Bueno, el hecho de que ella está en desuso o el hecho de que se haya establecido un habla aparentemente correcta no significa que sea maldecir aiga por sí mismo. No hay moralidad, pues, en eso. Mientras se pueda transmitir una idea, mientras se pueda comunicar eficazmente, no hay ningún problema. De hecho, nosotros constantemente moldeamos el lenguaje. Eso es lo primero que tenemos que establecer. Lo repito, una entidad como la Real Academia de la Lengua, respecto al lenguaje, tiene una posición o una función descriptiva, no prescriptiva. Y de hecho, no hay agentes de la Real Academia de la Lengua yendo a tu domicilio, tumbando puertas porque dijiste aiga, murciélago o concreta.
y esperemos que no los haya. Siguiente video, y ya teniendo esto en mente, nos va a permitir ahora pegarle a un tema bastante espinoso y difícil para nosotros como cristianos. Nosotros como cristianos tenemos como la lucha proclamada de ser de alguna forma vigilantes del lenguaje. También, además de nuestra posición de ser sal y luz, tenemos una oficina pequeña de también tienes que cuidar el lenguaje y defenderlo con capa y espada, porque de él se deriva la vida. Bueno, el siguiente video, vamos de lo más tranquilo a lo denso, es una defensa de un lingüista respecto al vocablo matrimonio, a las diferentes visiones del vocablo matrimonio, contra, que es una posición fundamentalista, hasta fanatista del matrimonio. Aquí nos ponemos en territorio espinoso. Vamos a ver este video que realmente está muy bien logrado y del cual tenemos que aprender. No se le debe decir matrimonio a la unión civil entre dos personas del mismo sexo porque matrimonio viene de mater, madre, y por lo tanto está pensado para la reproducción. Déjame ver si entendí. ¿Estás sugiriendo entonces que la etimología siempre debe determinar el significado de las palabras? Pues claro, si no, entonces ¿para qué son las palabras? Me imagino que vas al gimnasio desnudo, cobras tu salario en sal y comes macarrones exclusivamente en los funerales. ¿Qué? Exacto, pero bueno, vamos a suponer que vivimos en tu mundo de fantasía en el que la etimología determina la realidad y nuestro comportamiento. Solo déjame preguntarte una vez más, ¿estás dispuesto entonces a defender que la palabra matrimonio signifique exclusivamente lo que significaba originalmente? Sí, claro. Bueno, pues entonces déjate platico. La palabra matrimonium en latín no significaba la unión civil entre un hombre y una mujer. Para eso estaba la palabra connubium. Matrimonium se refería al estatus legal de la mujer casada, porque recuerda que en la antigua Roma las mujeres y los niños no eran ciudadanos sino propiedad. Con el pasar de la historia las cosas cambiaron y la palabra comenzó a significar unión civil entre hombre y mujer. La historia siguió avanzando, las cosas volvieron a cambiar y la palabra se modificó otra vez y hoy en día significa simplemente la unión civil entre dos personas independientemente de su sexo o su género. No, pero a ver, espérame tantito. Lo que pasa es que no estás defendiendo ni siquiera el significado original de la palabra, sino uno de los significados que ha tenido a lo largo del tiempo y que sospechosamente es el que te conviene. Si realmente estás dispuesto a defender el sentido original de la palabra, como me dijiste al inicio del video que lo estabas, tendrías que defender la devaluación jurídica de las mujeres a propiedad de los hombres. Y como cualquier persona razonable, pues tú no estarías a favor de hacer eso, ¿o sí? Mejor ni te doy ideas, ¿verdad? Progre. Y pum, avienta el micrófono, lo suelta y sale de la habitación. Como todo un capo. Es una defensa contra nuestro argumento de que la palabra matrimonio viene de mater, algunos dicen hasta de matriz, matrix, denotando que es solamente unión entre hombre y mujer, pero parece que hay una serie de significados y de hecho el original no tiene que ver directamente con la unión entre hombre y mujer, sino sobre el estatus legal de la mujer como propiedad del pater family. Es una propiedad como fuera una propiedad, una mesa, una silla, una casa, un terreno. El matrimonio es, digamos, el acta de propiedad en el contexto romano, grecorromano. Es el acta de propiedad del pater familis sobre la mujer. Que sí, matriz, mater, todo lo que quieras, pero es una práctica utilitarista donde se compromete el Estado a defender la propiedad del hombre, que la propiedad es la mujer. Ahora, en el contexto romano, eso significaba que el varón tenía propiedad sobre la vida y la muerte de la mujer y de los hijos y de los esclavos. Podría decidir, la mato y no había ningún problema porque era suya, ¿no? Y es más, si alguien se atrevía a tocar la propiedad del hombre, del pater familis, el Estado podría defenderle, ¿no? Pero en ese sentido, como propiedad. Es el sentido original. O sea, sí, viene de mater o de matrix, lo que tú quieras, que de hecho es poco probable que venga de matriz. Pero el sentido es un sentido jurídico y de propiedad. Es muy difícil que un cristiano tome el argumento de la etimología para defender el hecho de que solamente en un contexto delimitado, hombre-mujer, se pueda ocupar el vocablo matrimonio, lo cual nos pone en cierto jaque. De hecho, creo que muchos, quizás al ver este video, se sintieron como el chico de aquí. Es como, no tengo forma de rebatirte, ¿no? Progre. Pero tenemos que tomar en cuenta esto. Hay algunas cosas que quisiera mencionar que también quiero que queden ahí muy claras. Algo llamado la falacia etimológica, que es creer que una palabra solamente significa su raíz etimológica, solamente eso.
De hecho, los primeros segundos rompe esta falacia porque dice, bueno, entonces tú crees que al gimnasio se va desnudo, porque significaba eso en su esencia, que te pueden pagar con sal, porque salario significa eso, ¿no? Entonces, una palabra no se puede limitar a su significado etimológico. Es otro enunciado que quiero que quede muy presente aquí. Las palabras cambian conforme se desarrolla una sociedad. Es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta. Y no siempre las etimologías van a ayudar, no van a ayudarnos siempre, sobre todo en una ceremonia cuyo origen no es religioso, sino civil, y cuyo contexto es uno donde llevaban a cabo un patriarcado nocivo, donde tenían a las personas por objetos, de forma de que si alguien le pegaba a mi objeto, podrías tú demandarle y pedir al Estado que haya justicia, pero tú podías destruir a tu objeto sin ningún problema porque es tuyo. ¿Quién te va a decir algo respecto a que le pegues a tu vaca, a tu perro, a tu mujer? Contexto romano, ¿eh? Contexto romano. Entonces, ese es el desafío que tenemos. No a dar respuestas simplonas, no a creer que las palabras van a acudir a nuestra ayuda y que podemos ayudarnos de la Real Academia de la Lengua y pedir que venga un comando SWAT a atrapar a los LGTB porque no usan las palabras correctamente como a nosotros nos conviene. Es más, como a nosotros nos conviene, ni siquiera como el significado original, sino a nuestra conveniencia. Y quizás en este punto puedes decirme, entonces, ¿esta pelea no debemos pelearla? No estoy diciendo eso, pero creo que la forma en que peleamos esta batalla no solamente es incorrecta, sino ridícula, sino patética. Literalmente, ¿qué dirían los primeros cristianos de los pobres niños que están posteando en redes sociales y quejándose? Es que usan matrimonio los gays. Se burlarían de nuestra cara, si no es que nos dicen de cosas. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva sí que tuvo que lidiar con las palabras, y más con las palabras, con ideologías detrás de las palabras. Es decir, no es que las palabras determinasen la mentalidad de las personas, sino que la mentalidad de las personas creaba conceptos. Por ejemplo, esclavismo, lo que ya hemos visto de matrimonio, y otros conceptos que estaban arraigados dentro de la identidad grecorromana. Contra ellos se combatían. ¿Cómo combatían? Por ejemplo, mucho tiempo se creyó que la alusión que hace Juan en Primera de Juan y en el Evangelio de Juan hacia el verbo, que en griego era logos, es un cambio de paradigma del logos de la creencia griega, que es esta figura de un dios ajeno, sin ningún tipo de sentimiento impersonal, que ha creado todo, ¿no? Esa visión del logos, y que venía Juan a traernos un nuevo logos, no uno personal, uno que muere y sufre por nosotros. Después se descubre que en la Septuaginta el vocablo nombre del hebreo se cambia a logos y más bien está retomando esta tradición de la Septuaginta. Una u otra teoría, lo cierto es que Juan no le temió al término por ser usado por los paganos de una forma distinta. Él se fajó los pantalones y usó un término de una forma innovadora, una forma también que transgrede los valores de la identidad grecorromana. Les presenta a un logos distinto, a un logos nuevo, un logos que se encarna, lo cual para los grupos gnósticos era romper siglos de tradición, romperles, y parece algo ridículo. Sin embargo, Juan se fajó y llevó a cabo este proyecto de que la comunidad cristiana tuviese al logos como algo distinto. Era él intentando cambiar el lenguaje a través de este hecho. Otro término interesante es el de esclavo. No es que los cristianos hayan borrado el término esclavo de la identidad grecorromana, sino que lo cambiaron por completo. Antes, los esclavos eran, como hemos dicho, figuras que podían ser destruidas por sus amos. Después, cuando llegan a Cristo, había, por ejemplo, amos que se sometían en amor a sus esclavos, como lo marca Efesios, de forma amorosa. Inclusive había veces en que los esclavos tenían una figura de autoridad dentro de la iglesia y era el amo quien se sometía también. Y también los amos trataban como hermanos, según Filemón, con cariño, como hermanos en Cristo, a sus esclavos, lo cual revertía, sin destruir el término, revertía el significado. Otro gran ejemplo es la palabra mártir, que originalmente se refería a un testigo. ¿Testigo de qué? Testigo en un juicio. Había algunos juicios, se mandaba al testigo y este testigo pues se llamaba mártir. Era un término jurídico que tenía que ver con el desahogo de pruebas. ¿Qué pasó después del cristianismo?
Los cristianos también se mostraban como testigos, en este caso, de Cristo, y sellaban su testimonio con sangre. Era la forma en que testificaban. ¿Qué pasó con el término testigo, más bien mártir? Era que mutó completamente. Ya no era un término digno para una persona que simplemente pronunciaba con su boca lo que creía, sino que además sellaba con su sangre aquella convicción, de tal forma que lo que conocemos ahora como mártir es alguien que muere por la causa por la cual cree, que testifica con su vida derramada para dar solidez a sus convicciones. Eso es un mártir después de que los cristianos hicieran algo con el lenguaje. ¿A qué voy con todo esto? Creo que ya se entiende a dónde voy. Wittgenstein, que es un filósofo, teoriza sobre lo que llama el juego del lenguaje, y dice que este juego, pensámoslo como el uno, solamente puede ser alterada a sus reglas por la intervención directa, es decir, o juegas o no te quejes, o le entras o mejor deja de hablar. Ya deja de hablar de que los futbolistas están jugando mal. Juega el juego y cámbialo. ¿Qué es lo que hicieron los primeros cristianos? No cambiaron las reglas del juego diciéndole a la Real Academia de la Lengua Romana: oye, no me gusta el término que usas de testigo y el término que usas de matrimonio, queremos cambiar el término y que la Real Academia acabe con las personas que hablan mal. No, se fajaron sus pantalones y cambiaron el lenguaje con su sangre, con su práctica. Pasa algo curioso con este asunto del matrimonio, porque decimos que son la gente de afuera quienes están pervirtiendo toda noción del matrimonio, queriéndose casar hombres con hombres, mujeres con mujeres, pero la realidad es que quien pervierte la realidad del matrimonio no es otra persona que quien dice representar a Dios. Sacerdotes que denostan el matrimonio diciendo que la soltería es algo mucho más puro, pastores que no se hacen cargo de sus matrimonios, que incluso hay muchos casos de infidelidad, laicos que de igual forma solamente demuestran a sus hijos que mejor no te cases porque es un martirio, una cosa terrible, y en lugar de nosotros reivindicar la posición del matrimonio heterosexual hombre-mujer, más bien lo deterioramos con nuestras acciones. Actualmente la idea de matrimonio va en descenso, en decaída. Curioso que sean los homosexuales quienes quieran retomarlo, ¿no? Quienes les hacen más ilusión que o por lo menos algún grupo de ellos, que a los mismos heterosexuales casarse. Las estadísticas no mienten, las generaciones actuales, la generación X y para abajo, ya no ven en el matrimonio una posición inteligente o atractiva de vida. Es más, la denostan. Y creo que somos nosotros como pueblo evangélico quienes sí hemos hecho mucho por acabar por destruir la honra del matrimonio, me lo parece. Mientras intentamos luchar contra unos que quieren casarse, nosotros tenemos por basura el matrimonio, lo echamos en tierra, promovemos divorcios, no asumimos compromisos reales, si es que los asumimos, hay amantes, hay novias extras, y bueno, la pregunta queda ahí: ¿quién está realmente acabando con el concepto del matrimonio? Dos llamados: uno, a entender que el lenguaje no se cambia solamente diciendo cosas bonitas o ofendiendo a gente, sino entrando en el juego. Y dos, entrar en el juego significa vivir por aquello que uno cree y demostrar con nuestro ejemplo que aquello que uno cree es razonable y que es algo por lo cual otras personas deberían vivir. La mejor forma de proponer un cambio en el lenguaje es vivir matrimonios que honren a Dios y que sean atractivos y que eventualmente sean lo que las masas deseen, y que la Real Academia diga: ok, creo que no podemos dejar que el matrimonio tenga este significado porque la gran masa está pidiendo, porque el matrimonio solamente se entiende en términos heterosexuales, uno, y según la bendición de Dios judeocristiana. Pero ¿cómo se logra eso? A través de un ejemplo de que el mundo ve a la iglesia disfrutar de matrimonios. Termino con otra frase de otra bonita lectura del libro de Humberto Eco, El nombre de la rosa, con la última frase que creo que nos puede ayudar mucho a resumir todo lo que ella ha dicho. De la rosa nos queda únicamente el nombre.
creo que es de la misma manera, del matrimonio nos queda únicamente el nombre. Y como nada más nos queda el nombre, defendemos solamente el nombre.